A todos nos acompañan en esta mañana, bien aquí presencialmente y también aquellos que están en el Zoom, a los cuales pues también echamos de menos, ¿verdad?, para poderlos abrazar y poderlos saludar. Pero sean todos bienvenidos, también los amigos que nos acompañan, también estamos agradecidos al Señor por la presencia de ellos. Y bueno, pues en esta mañana pues tendríamos que disculpar la ausencia de un buen número de hermanos que por diferentes motivos, unos por razones familiares, otros por vacaciones, otros por ministerio, pues no están con nosotros en esta mañana. Echamos de menos algunos huecos, vemos huecos habituales, hermanos habituales que no están. Así que, bueno, pues no es por negligencia, sino por en algunos casos pues compromisos con el servicio al Señor, que no están con nosotros, lo tenemos presente en las oraciones. Y hemos cantado un cántico que nos recuerda que esa luz que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Y ese es el propósito que nos reúne en esta primera parte de la reunión, y es poder acercarnos a la palabra del Señor con la idea, con el sentir de que ella sea la que ilumine nuestro camino, ilumine nuestra vida, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón. Antes de tener la lectura, pues vamos a tener un momento de oración, le vamos a pedir al Señor que nos dirija en todas las cosas. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, que tú nos has guardado. Nos has guardado, Señor, durante la semana y todas las actividades que se han hecho, y en este tema por el campamento de los niños y el buen grupo de hermanos que ha estado involucrado. Gracias, Señor, por tu iglesia que nos ha sostenido en oración, por tu cuidado, Señor. Gracias por reunirnos en esta mañana. Y el propósito, Señor, como hemos cantado y como hemos dicho, es poder estudiar tu palabra, poder acercarnos a ella. Como consecuencia, poder adorarte, Señor, con corazones plenos, gozosos, Señor, por la abundancia de tu palabra en nuestra vida. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas presentes o que nos acompañan a través del Zoom. Pedimos, Señor, tu bendición para todos y tu bendición, dirección en esta reunión. Es en el nombre del Señor Jesucristo que lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues nos toca volver a retomar el estudio de lo que conocemos como el sermón profético de Jesús. Durante la vida del Señor Jesucristo hay dos grandes sermones, por decirlo de alguna manera. Uno que fue al comienzo del ministerio del Señor, al comienzo de su ministerio en Galilea, y se conoce como el sermón del monte, o el sermón de las bienaventuranzas. Y es un texto muy conocido y muy citado, incluso entre personas que no son creyentes, pero que de alguna manera pues tienen un cierto conocimiento intelectual, porque las palabras del Señor Jesucristo que dijo en el Sermón del Monte, entre ellas las bienaventuranzas, son de mucho valor. Pero después, casi al final de su ministerio, el Señor también en otro monte diferente, ya no en Galilea, sino en las afueras de Jerusalén, en el monte de los Olivos, el Señor pronunció otro sermón, que es el sermón profético de Jesús, que es el que estamos estudiando, que también es conocido y que en muchas ocasiones ha sido mal usado o mal interpretado, especialmente pues, por aquellos que viven pendientes, ¿no?, de las catástrofes y de las cosas terribles que ocurren en este mundo. Y ha sido en más de una ocasión motivo de confusión, incluso entre el pueblo de Dios. Bueno, la lectura que nos toca hacer sería en el verso 14 en adelante, del 14 hasta el 23. Después situaremos en el bosquejo, situaremos estos versículos. Marcos 13 y versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces el que esté en Judea, los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su campo. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. ¿Cuál es el origen del sermón profético? Bueno, ya lo hemos recordado. El anuncio del Señor de que el templo sería destruido. ¿Cómo asociaron ellos esta afirmación del Señor? Pues si el templo va a ser destruido, si la ciudad de Jerusalén va a ser destruida, esto significa entonces, esto significa entonces que por fin el Mesías se va a manifestar como tal, se va a manifestar como Mesías, y que por lo tanto el Señor Jesucristo va a instaurar el reino. Así que ellos quieren estar preparados y le preguntan al Señor por las señales. ¿Qué señales habrá de estas cosas? Quieren estar preparados para que el Señor se manifieste y el reino del Señor Jesucristo, o el reino del Mesías, como está prometido desde el Antiguo Testamento, sea instaurado en este mundo. Bueno, pues este es el bosquejo, que es la respuesta que el Señor Jesucristo da a los discípulos, el que estamos siguiendo. En primer lugar tenemos lo que son advertencias generales, desde los versículos 5 al 13. A continuación hay una referencia a la abominación desoladora y la gran tribulación, es el texto que acabamos de leer. Después hay una referencia al regreso de Jesús con gran poder y gloria, versos 24 al 27. Y por fin una serie de parábolas con las que termina el sermón, que tratan acerca del fin y la disposición, en este caso, de los creyentes frente a este acontecimiento. ¿Qué es lo que hemos dicho de las advertencias generales? Bueno, pues la manera en que nosotros lo estamos enfocando es que estas cosas que hablan acerca de falsos cristos, guerras, rumores de guerra, epidemias, cataclismos, persecuciones, terremotos, etcétera, etcétera, son las cosas que nos van a acompañar hasta el momento en que el Señor venga. Es decir, marca la era presente. Según se acerque el momento del fin, estas cosas se intensificarán sobre este mundo. De hecho, en esos 7 últimos años, en la primera parte, cuando se inician los juicios de Dios, los sellos con los cuales se inician los juicios de Dios coinciden también con estas cosas que el Señor está anunciando. Pero bueno, son los hechos que nos van a acompañar hasta que el Señor Jesucristo venga. De ahí que hay constante llamado a no ver, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Tienen una señal clara, evidente, de que ya el fin se acerca y por lo tanto Jerusalén va a haber un gran conflicto en torno a Jerusalén, que terminará con la intervención del Mesías y que el reino del Mesías finalmente se va a instaurar en este mundo. Pues esa señal inequívoca será la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ya todo eso nos sirvió para ir colocando, ¿verdad?, todo lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de este acontecimiento futuro. Nos tuvimos que ir al libro de Daniel, donde se habla de la abominación, vimos que se trata de una persona, y vimos además que eso comprende un periodo de tiempo que tiene que ver con 7 años. Antes que ese tiempo se inaugure, la iglesia habrá sido arrebatada. Los creyentes que forman la iglesia ya no estaremos en este mundo, seremos llevados con el Señor. Entonces se manifestará el hombre de pecado y se iniciará esos 7 años
que abarca lo que llama la tribulación y que en lo que está centrado gran parte de la predicación del Señor Jesucristo aquí. Bueno, pues la abominación desoladora y la gran tribulación. Después viene el regreso del Señor Jesucristo con gran poder que pondrá fin a esa abominación y a esa tribulación. Esto está en rojo porque es la parte que estamos meditando. Y este es el esquema que hemos estado desarrollando. Y ya hemos visto en primer lugar pues, en qué consistía la abominación desoladora. Como consecuencia de lo terrible que va a ser este momento, se le dice a los judíos, en este caso, porque el sermón está centrado, en este caso, en el pueblo de Israel, los judíos, que huyan de Jerusalén y huyan de Judea, porque lo que viene a consecuencia de la deificación del anticristo va a ser terrible para el mundo, pero especialmente para ellos. Huyan. Se desata esa gran tribulación de la cual nosotros ya hemos meditado en el último estudio, en que consistía los 7 años, es un periodo de tribulación porque los juicios de Dios van a ir cayendo sobre este mundo, pero también porque los creyentes van a sufrir de una manera especial. Y la segunda parte de la tribulación se conoce como la gran tribulación. Todo esto también ya lo estudiamos. Y ahora nos queda ver el engaño religioso. Es decir, todo este periodo final de tribulación de 7 años, y especialmente en concreto esos 3 últimos años finales, van a ser un tiempo terrible también en lo que tiene que ver con lo religioso. Vamos a volver a leer ahora los versículos 21 al 23. Ya se ha manifestado el anticristo como Dios, reclamando su lugar, su habitación en Jerusalén. El pueblo de Israel y los creyentes son perseguidos de manera cruel y salvaje. Y ahora dice el versículo 21. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Bueno, en una primera lectura de estos versículos, quizás podríamos pensar, el Señor Jesucristo ahora aquí abre un paréntesis y está recapitulando, está yendo hacia atrás a lo que son las advertencias generales, donde ya nos digo que el tiempo de su ausencia iba a estar marcado, además por cataclismo, además de por terremotos, también por falsos cristos y falsos profetas. Pero creo que no es así. El Señor Jesucristo está centrado ahora mismo en lo que va a ser esa segunda parte de la tribulación y que se conoce con el nombre como de la gran tribulación y las cosas que van a pasar allí. Y el Señor quiere advertir a los suyos para que ninguna de estas cosas les tome por sorpresa. Así que, bueno, pues más que un volver hacia atrás, el Señor está describiendo lo peligroso que van a ser esos tiempos o ese periodo de tiempo al final de estos 7 años. Yo tengo aquí citas de un escritor que se llama William Hendrickson. Y bueno, ¿por qué lo cito? Bueno, pues para aquellos que conocen un poquito más del tema, saben que este es un expositor que se conoce como amileniano. ¿Vale? Entonces, él en muchas cosas no estaría de acuerdo con nosotros. Pero sin embargo, él reconoce abiertamente de que efectivamente estos versículos se entienden aplicados a los momentos previos que el Señor Jesucristo va a reunir. Y dice, la cita es más larga, pero yo cogí este párrafo. Jesús se está refiriendo aquí a lo que sucederá en los amados días que han de preceder a su regreso. Entonces, especialmente, habrá quienes pretenderán que el Cristo ya haya llegado. Un tiempo de mucha confusión religiosa. Y mire,
este tema es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor venga a llevarlo y empiece a contar, digamos, esos 7 años que tienen que ver con la tribulación, la religión no va a desaparecer de este mundo. La religión seguirá presente en la vida de las personas. Satanás sabe que los seres humanos son de por sí seres sociales, necesitamos unos a otros, vivir en comunidad, y los seres humanos somos también religiosos, tenemos una conciencia de que todo esto no es suficiente, de que existe un más allá, y por lo tanto él se va a seguir valiendo de la religión, pero con su propio propósito, es decir, un propósito aglutinador para reunir en torno a él, a este mundo, para lograr su propósito, es decir, para promover a ese falso Cristo, que será el anticristo, y para intentar controlar y organizar la oposición a Dios en medio de este mundo. ¿Cuál ha sido la tónica general de la historia? La tónica general de la historia ha sido que religión y política han ido de la mano y se han servido la una de la otra. Y eso ha sucedido en el occidente cristiano, desgraciadamente, pero también sucede en otras partes del mundo, como puede ser el mundo islámico y en otros países asiáticos, etc. Religión y política, siempre de la mano, tratando de ayudarse uno a otro a conseguir sus propósitos. Pero pues eso es lo que va a suceder también al final de los tiempos. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. No le creáis. Vamos a insistir en esto, en el sentido de que se lo están diciendo a estos creyentes allí, en ese momento, pero el valor de esas palabras son también para nosotros en el día de hoy. Si alguno te viene diciendo, Cristo vino, Cristo está allí, dice, no le creáis. Eso no es cierto, eso es mentira. ¿Qué debemos de hacer con tales personas que viven diciendo, yo soy el ungido? Con artículos, porque todos los creyentes hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, ¿vale? Y el creyente que ha sido llamado a una obra es capacitado por el Señor para la obra. Pero, ¿qué hacemos cuando viene alguno diciendo, yo soy el ungido? Reclamando una posición de superioridad sobre toda la iglesia, o sobre todos los creyentes, o sobre el mundo. El ungido. ¿Qué tenemos que hacer cuando sucedan supuestas epifanías o supuestas parusías del Señor Jesucristo? Que son los términos griegos que significa epifanía, manifestación, parusía significa presencia de Jesucristo. Cuando alguno te venga diciendo, se ha aparecido allí, está allí el Señor, su presencia está en no sé dónde, que tenemos que ir, o vamos a tal monte porque allí aparece el Señor Jesucristo. Lo dice claro el texto. No lo creáis. Ellos, en el futuro, nosotros en el presente, no lo creáis. Tales personas, a mi juicio, solamente son 3 cosas. O son dementes, personas que están de psiquiátrico y se creen ser Cristo, que los hay. O son estafadores, personas que saben que en la religión tienen una fuente de ganancia y tratan de aprovecharse de las almas ingenuas y les se presentan como profetas enviados especiales o incluso los más atrevidos como reencarnación del Cristo mismo, o directamente son servidores de Satanás, personas cuyo único propósito es traer confusión y servir a los planes del enemigo. Creo que no hay otra opción. Así que el Señor Jesucristo es claro. Ante tales pretensiones, dice, no le creáis. Y hay una razón bien clara que tenemos que tener presente. Miren, cuando el Señor Jesucristo finalmente regrese a la tierra, como explica en este caso Mateo, no habrá ningún género de duda
de que el Señor Jesucristo está viniendo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo regrese, no va a necesitar voceros que estén por ahí diciendo, está apareciendo en tal lugar, ha venido a no sé dónde, vamos a ir a tal. No necesitará profetas o voceros de ningún tipo. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo en poder y gloria, y los santos, incluida la iglesia, venga con el Señor Jesucristo, eso será un acontecimiento que no va a pasar desapercibido a nadie. Todo el mundo lo sabrá. Por eso no tenemos que escuchar a quienes vienen diciendo, ya está aquí el Cristo, o está aquí el Mesías. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versos 26 y 27. Mateo 24, versos 26 y 27. Así que si os dijere, mirad, aquí está, hablando de Jesús, aquí está en el desierto, no sacáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No va a quedar ninguna duda. Nosotros hemos visto cómo resplandece, ¿verdad?, un relámpago en el cielo, y cómo todo el cielo se ilumina. Y dice que será como un relámpago, pero no que ocurre aquí, sino que recorre todo el mundo, de oriente a occidente, así. Todos lo van a ver. Por lo tanto, no te creas cuando alguien te diga, Cristo ha venido, Cristo está aquí, o Cristo está allá. Eso es mentira y confusión. Todos los que estén en el mundo, cuando Cristo venga, lo van a ver con sus propios ojos, lo van a reconocer, van a saber que ese momento se está acercando. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios. ¿Qué nos están indicando estas palabras? Pues nos están indicando de que esos tiempos finales serán especialmente peligrosos. Porque estas personas que pretenden ser Mesías o pretenden ser profetas que están anunciando al Mesías y que reclamarán la atención de los hombres o de la humanidad, no serán simples palabreros o personas que tienen un don de carisma, un don de gente y que de manera natural la gente les sigue o la gente está alrededor de ellos. No, sino dice que harán señales y prodigios. Es decir, harán cosas extraordinarias, cosas verdaderamente maravillosas. En esos momentos estas personas intentarán imitar lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en este mundo en cuanto a las señales que hizo y milagros que hizo, de manera que autorizaban su ministerio y le decían, vengo de parte de Dios. Tratará de imitar a la iglesia en los primeros momentos, en los primeros años, cuando los apóstoles hacían milagros y hacían señales, reivindicando que verdaderamente ellos continuaban el ministerio de Cristo y que estaban autorizados por Cristo mismo. Pues en esos tiempos estos palabreros o estos falsos profetas, estos falsos cristos harán milagros, harán señales, de tal manera que verdaderamente será un tiempo de confusión, verdaderamente será un tiempo peligroso, porque ¿quién podrá discernir si no tiene el Espíritu Santo que esas cosas vienen del diablo o vienen del enemigo y que no pertenecen realmente a Dios? Evidentemente, como acabamos de decir, detrás de estas personas habrá un poder satánico que está actuando. Y que el propósito no solamente será mantener en confusión, en oscuridad, aglutinar finalmente en torno al propio Satanás y al anticristo a las personas, sino, si fuere posible, engañar
también a los escogidos. Ya hablamos la última vez de lo que significa el término escogido, pero simplemente volvemos a repetir. Los escogidos aquí son primeramente aquellos judíos que han sido salvos durante este periodo de la tribulación. Primeramente ellos, y por extensión, todas aquellas personas que han creído durante el periodo de la tribulación, es decir, todo verdadero creyente. Pues intentarán engañar, si fuese posible, dice, aún a los escogidos, si fuese posible a los escogidos. Ahora viene un detalle. Si fuese posible a los escogidos, engañar a los salvados, a los que son de Cristo. ¿A qué les suena esto? ¿A que podrá el diablo arrebatar a algún creyente verdadero al Señor Jesucristo? ¿O que a pesar de sus intentos no podrá quitarle ningún verdadero creyente al Señor Jesucristo? Pues yo creo que esto es segundo. ¿Vale? Creo que estas palabras lo que están indicando o de lo que están hablando es de la seguridad de la salvación. Ningún verdadero creyente podrá ser arrebatado de las manos del Padre ni de las manos del Hijo nunca. Si no lo podrán ser en aquel tiempo futuro, cuando el enemigo ponga todo su empeño y utilice todas sus habilidades para tratar de seducir a los creyentes, mucho menos en el día de hoy. Aquel que verdaderamente ha descansado en Cristo y está en Cristo sabe que está para siempre seguro en las manos del Padre y en las manos de Dios. Podemos leer Romanos capítulo 8. Es un texto conocido, es un texto hermoso y tranquilizador, ¿verdad? O consolador. Romanos capítulo 8 y verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y podemos pensar en las pruebas, en las luchas de cada día, en las enfermedades, pero también podemos pensar en el acoso satánico, como lo que sucederá en los últimos días. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, concluye Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y aquí cuando se habla de principados y potestades, algunos están pensando en los poderes satánicos, además de los poderes de este mundo o de los gobernantes de este mundo. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiempos peligrosos, tiempos de confusión, y para este mundo que ha rechazado a Cristo, un tiempo verdaderamente terrible, pero también un tiempo de presión sobre los verdaderos hijos de Dios. Si fuese posible, intentará arrebatarlos de las manos del Padre, que no podrán evidentemente. Ahora, entiendo de que si no puede, en ese momento no podrá arrebatar a los verdaderos creyentes de las manos del Padre, porque no se dejarán engañar o seducir por todas esas falsos milagros y falsas señales. Entonces, la impotencia de engañarlo se cristalizará en una mayor persecución contra los verdaderos creyentes.
Habrá un ensañamiento, ¿verdad?, contra aquellos, porque no se dejan seducir, no quieren servir a la religión que Satanás les está ofreciendo. Así que los verdaderos creyentes serán perseguidos. Por eso se habla también que será tiempo de gran tribulación para ellos, mucha tribulación. Y no habrá lugar para falsos profesantes, ¿vale? Porque nadie querrá morir por algo que no cree. Entonces, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo, que habrán creído y que son capaces de discernir lo que está pasando y la realidad del tiempo que están viviendo, solamente ellos perseverarán, porque preferirán morir por Cristo antes que entregarse al servicio del diablo. Por eso, entre los creyentes, ellos perseverarán. Versículo 23, avanzamos un poquito más. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Os lo he dicho todo antes. Y con estas palabras el Señor Jesucristo está concluyendo esta enseñanza que tiene que ver con la abominación desoladora, que tiene que ver con la tribulación o la gran tribulación que esto acarreará primeramente sobre Israel y también por extensión sobre todos los verdaderos creyentes. Y con esto está concluyendo también lo que son las enseñanzas sobre esos falsos profetas o esos falsos cristos que intentarán incluso engañar, si fuese posible, a los creyentes. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Mirad, estar atentos, vigilante, os lo he dicho todo antes. Bueno, pues de nuevo encontramos algo que ya hemos estado viendo a lo largo de todo este sermón. El Señor Jesucristo está preocupado por lo suyo. El Señor sabe lo que va a venir, pero su corazón está con su pueblo, con los que creen en Él. Hoy su corazón está con nosotros y mañana estará con esos creyentes que estén aquí. Está preocupado por ellos. Y el Señor no quiere que anden desorientados, ni que anden a oscuras en medio de los acontecimientos convulsos que se vivan en este mundo. Aquellos creyentes que después del arrebatamiento pues se conviertan y estén aquí en este mundo, creo que van a encontrar en estas palabras del Señor Jesucristo aquí en el sermón profético de Jesús una guía de incalculable valor. Porque podrán entender, entre otras cosas, que aquellas cosas que les estén ocurriendo o que estén viviendo no están escapando del plan de Dios, sino que todo lo que están viviendo y padeciendo entra dentro de los propósitos de Dios. Por lo tanto, por muy oscuros que puedan ser esos días, por muy tenebrosos, tanto por los juicios que se están derramando, como por la persecución y la situación personal que tendrán que padecer cada uno de ellos, saben que pueden confiar en el Señor. Todo se está desarrollando según el plan previsto. Y si el plan previsto es que Dios va a castigar a este mundo y va a traer su juicio sobre este mundo, el siguiente paso es la liberación. Y el Señor Jesucristo va a venir para libertar a su pueblo y para instaurar su reino. Por otro lado, tenemos que recordar que el valor de la palabra de Dios es intemporal. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pues que evidentemente hay muchos pasajes en las Escrituras que tienen un destinatario concreto y tienen un contexto en el cual se están desarrollando, que es un contexto específico. Pero además de eso, siempre es palabra de Dios. Y por lo tanto, con independencia del contexto y con independencia del destinatario concreto o primario,
Siempre la palabra revela una faceta del carácter de Dios y eso tenemos que apropiarla, por eso es intemporal. Detrás de todo siempre hay un principio bíblico, bien relacionado con la justicia, bien relacionado con la misericordia de Dios. Detrás de cada escena siempre hay una exhortación a la cual los creyentes podemos aferrarnos o tenemos que obedecer. Siempre hay una aplicación práctica para nosotros. Todo eso sin forzar la revelación bíblica, sin forzar la palabra de Dios. Por eso decimos que es siempre atemporal. Es decir, tiene vigencia para los creyentes en cualquier momento. Y estas cosas que estamos diciendo y que tienen que ver con el final de los tiempos y con los creyentes que se habrán convertido, que estén aquí después que la iglesia haya sido arrebatada, estas cosas también tienen valor para nosotros. Y de la misma manera que ellos tienen que estar alertas contra los falsos cristos, contra los falsos profetas que puedan venir a este mundo, también el creyente tiene que recoger ese, ¿cómo se llama el palito? Ese testigo, ¿vale? También tenemos que recoger ese testigo. Y también nosotros en el tiempo presente tenemos que estar velando por estas cosas. ¿Por qué? Pues porque esto que ocurrirá en el futuro no es más que la cristalización de lo que ya está pasando en el tiempo presente. Y por lo tanto, nosotros ya estamos viendo cómo muchas de estas cosas están sucediendo. Y tenemos que estar atentos para no dejarnos engañar o para librar a otros del engaño y llevarlos al conocimiento del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versos del 18 hasta el 20. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Han surgido muchos anticristos. Y esto es referencia al tiempo presente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versos 6 y 7. Hablando de la manifestación del hombre de pecado, del que se conoce como el anticristo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ahora mismo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por lo tanto, aún en nuestro tiempo presente, estas cosas ya se están madurando para que cuando llegue el momento, después que la iglesia haya sido arrebatada, todas estas cosas se cristalicen en medio de este mundo. Y es, por otra parte, estar atentos, no dejarnos engañar, no dejarnos embaucar y hablarles a otros de la esperanza de Cristo para que no se dejen enredar por la confusión religiosa
que hay en este mundo. Para terminar, este tema lo desarrollaremos, si Dios quiere, en un momento posterior. Pero a la luz de todo esto, pues surge un tema realmente interesante, y es cómo será la religión durante el tiempo de la tribulación. ¿Cómo será la religión durante esos 7 años después que la Iglesia haya sido arrebatada y ya esté con el Señor? ¿Cómo será lo que se vivirá religiosamente en medio de este mundo? Ya lo hemos dicho hace un momento al comenzar, cuando la Iglesia ya no esté y haya sido llevada por el Señor, habrán personas que se convertirán nuevamente al Señor, Dios proveerá los medios. Pero pensando en este mundo, la religión no va a desaparecer de este mundo. No puede, porque el ser humano es un ser religioso. Si los poderes siempre han visto la religión como un medio de controlar y de manipular a las masas, por lo tanto, la religión va a seguir vigente o desarrollándose en este mundo y será un elemento aglutinador del cual se va a servir Satanás para promover a su falso Mesías, al anticristo, y alcanzar los propósitos de control y de oposición en este mundo a Dios. Como dijimos, durante ese periodo, de nuevo, religión y política irán de la mano. Ahora, ¿qué sucederá en el caso del cristianismo? Bueno, pues en el caso del cristianismo, una vez que la verdadera iglesia haya sido arrebatada, llevada con el Señor, lo que quedará en este mundo será una iglesia apóstata, una iglesia infiel al Señor Jesucristo, a Dios, una iglesia de naturaleza ecuménica, es decir, sincretista, que trata de aglutinar en su práctica pues todo lo que haya de las demás religiones para que de alguna manera todos se sientan identificados con ella, una religión ecuménica abierta a todas las prácticas, abierta a todas las religiones, de manera que se puedan sentir de alguna manera identificados con ella, una iglesia falsa que reclamará ser la religión verdadera y que tratará de imponerse sobre todo el mundo de esta manera ecuménica. Este parece ser el tema de un capítulo muy interesante que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Y concretamente allí se describe esta religión final de los últimos tiempos. Se la describe bajo la imagen de una ramera. Apocalipsis 17, el capítulo completo lo leen en casa, pero solamente leemos los versículos 3 al 5. O 3 al 4. Vamos a ver. Apocalipsis 17. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así se describe esta iglesia apóstata que pretenderá ser la verdadera en el final de los tiempos, durante el periodo de la tribulación. Pasamos. No lo voy a dejar ni que lo vean. No vamos a recordar el cuadro, ¿vale? Pero sí que nos fijamos en ese periodo, se pone la tribulación escatológica, 7 años, ¿vale? 7 años que están divididos por la abominación desoladora, cuando el anticristo se deifique o se proclame Dios en Jerusalén a mitad del tiempo, en 3 años y medio antes y 3 años y medio después.
Los 3 años primero, son parte de la tribulación, y los últimos, pues de manera singular, se le llama la gran tribulación por las cosas que va a ocurrir. Bueno, pues esta iglesia apóstata, esta iglesia ecuménica, esta iglesia sincretista, pues será aquella que gobierne o que reclame ser la religión verdadera en medio de este mundo al principio de la gran tribulación, ¿vale? Perdón, al principio de la tribulación. Y está descrita bajo la imagen de esta familia. Pues ella será, ¿verdad?, de la mano del anticristo, porque no sé si lo hemos leído o nos hemos fijado en el versículo, a ver, en el versículo 3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sentada sobre una bestia. Por lo tanto, esta es una referencia al anticristo. Por lo tanto, bien de la mano del anticristo o bien al revés, el caso es que esta iglesia apóstata llegará a tener un papel predominante, reclamando ser la verdadera iglesia de Dios en medio de este mundo. Veremos en su momento algunos detalles. Pero esto no va a continuar mucho tiempo. Esto no va a continuar mucho tiempo, porque transcurridos esos 3 años y medio vendrá la abominación desoladora. El anticristo reclamará que él es Dios y que él tiene que ser adorado junto con Satanás por todos los hombres. Por lo tanto, en ese momento, esa iglesia apóstata desaparecerá de este mundo. Es lo que explica el versículo 16 y 17. Apocalipsis 17, verso 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, poner de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por lo tanto, esa gran ramera, esa religión mundial, va a ser destruida por el propio Satanás, y por sus seguidores. Aquellos que la alimentaron, una vez cumplido su propósito, también la harán desaparecer de este mundo. Y en su lugar quedará una única religión: la adoración de Satanás y la adoración del anticristo. Él reclamará, como hemos dicho, desde Jerusalén, esa adoración, y esa adoración al dragón, a la bestia. De tal manera que esos tiempos en los cuales Dios va a juzgar la maldad de este mundo será no solamente un tiempo donde la maldad de los hombres se habrá puesto de manifiesto en su grado máximo, sino que además se habrá puesto de manifiesto la rebelión del corazón de los hombres contra Dios en su grado máximo, porque será un mundo entregado a la adoración de Satanás, a la adoración del anticristo, y en abierta rebeldía contra Dios. Y en ese momento será cuando finalmente el Señor Jesucristo venga a este mundo para juzgar y para instaurar su reino. Para terminar, solamente quería leerles unos versículos, porque decía, así, no me parece como que sea lo más, porque todo esto es interesante y nos ayuda a entender lo que va a pasar y lo que está pasando, pero no sé, termina con un cierto desasosiego. Entonces quería terminar leyendo 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. Y podemos leer del verso 18 en adelante.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.